Buenas noches, queridos hermanos. Qué alegría me da saludar a todos aquellos que vean este breve mensaje en este tiempo tan especial que Dios ha permitido que vivamos. Reciban un saludo muy cariñoso también de parte de mi esposa. Hoy continuamos con el estudio de la carta de los Corintios y nos corresponde el pasaje de 1 Corintios 3 del 16 al 23. De manera que les invito a abrir su Biblia y que vayan meditando conmigo cada uno de estos versículos. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que la obra de cada cristiano será probada en el fuego. De manera que en el día final seremos evaluados en todo lo que hacemos. Si lo que hacemos pasa la prueba, esa prueba de fuego saldremos aprobados, dependiendo del corazón que le pongamos a lo que hemos realizado. El apóstol Pablo compara lo que se hace bien de una manera excelente con las piedras preciosas, con el oro, con la plata, que al pasar la prueba de fuego se purifican y su calidad aumenta. Este es el resultado de pasar esas pruebas. Pero si las obras que hacemos son de baja calidad, las compara con madera, heno o paja, que se queman fácilmente. Esto nos debe hacer reflexionar sobre cómo hacemos las cosas para el Señor. Nuestras obras serán reveladas, dice el versículo 14, en el día del juicio. Pero seguidamente el apóstol aborda el tema de la iglesia, que está formada por personas. El apóstol les recuerda tres aspectos importantes en este pasaje. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué sabiduría debe practicarse en la iglesia? ¿Y a quién le pertenece todo? Para los cristianos, la crisis del coronavirus vino a reafirmar el concepto que la iglesia son las personas, no los edificios. Jesús vino a dar su vida no por los edificios, por más hermosos que sean, sino vino por las personas, por nosotros los pecadores, para los que creamos en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Cada uno que ha creído forma la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza de esa iglesia. Pero el pasaje que vamos a meditar inicia con una pregunta a los corintios. El versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo que les está diciendo a los corintios es que la iglesia no es el edificio, sino está compuesta por las personas que han nacido de nuevo y que por lo tanto el Espíritu de Dios mora en ellos. La iglesia está formada por los que han creído por fe en Jesucristo, pero lo más importante es que los cristianos, los hijos de Dios, somos la morada del Espíritu Santo. En otras palabras, somos morada de Dios mismo. Los que hemos creído en Jesús formamos, como ya indiqué, el cuerpo de Cristo. Somos su templo. Dios en su soberanía lo determinó así, para que el mundo pueda ver y conocer a Jesús a través de nosotros. Somos sus testigos, sus embajadores. También Dios estableció a la iglesia con otro propósito, para glorificarlo y para exaltarlo. Por esa razón el apóstol Pablo le dice a los corintios que no se concibe que un cristiano perjudique a la iglesia, porque se estaría perjudicando a sí mismo. Y luego les hace la advertencia en el versículo 17:
Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, del cual sois vosotros, santo es. La iglesia de Corinto, a la que va dirigida la carta, estaba pasando por problemas y por confusiones. Por eso el apóstol le hace esa advertencia, que el templo de Dios santo es, no por los méritos de los creyentes, sino por los méritos de quien habita en nosotros, el Espíritu Santo. El apóstol le dice a los corintios: ustedes son el templo, pero no están viviendo conforme a esa santidad que Dios les ha otorgado. Para nosotros también esa pregunta nos debe hacer reflexionar, y yo quisiera preguntarles esta noche: hermanos, ¿qué están haciendo ustedes con esa santidad que Dios les ha dado en el sentido de que Él mora a través de su Espíritu Santo en ustedes? ¿Qué responsabilidad más grande? Sin embargo, hay algunas evidencias que nos pueden ayudar a saber si estamos viviendo en esa santidad. ¿Siente usted el deseo de glorificar a Dios con lo que hace cada día? ¿Desea usted servir a Dios sirviendo a los demás? ¿Tiene el deseo de compartir a otros lo que Dios ha hecho en su vida? Después de esta exhortación que les hace el apóstol, aborda otro tema que tenía como propósito enfrentar a los que se creían muy sabios y que tenían un falso concepto de la sabiduría, y hace una comparación de la sabiduría humana con la sabiduría de lo alto. Y dice el versículo 18: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En este versículo el apóstol demuestra que el Evangelio no se basa en la sabiduría humana, donde los grandes sabios de este mundo reciben reconocimientos por sus profundos pensamientos. Los cristianos, en cambio, dependemos de Dios, a quien honramos y le damos toda la gloria, porque Él es el proveedor de todo cuanto tenemos, incluyendo la propia sabiduría. Por esa razón, la verdadera sabiduría se logra únicamente al renunciar a la sabiduría de este mundo. Esto no quiere decir que dejemos de cultivar nuestro intelecto o que renunciemos a tratar de superarnos en nuestra educación. Debemos prepararnos en la vida, pero siempre reconociendo que la inteligencia y la sabiduría las da Dios. Entre más preparación tengamos, más nos va a ayudar a reconocer nuestras limitaciones. Pero debemos saber que la verdadera sabiduría solo se da cuando nos ponemos a disposición de Dios, reconociendo que no somos nada y que Él es todo. El versículo 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. En la versión del lenguaje sencillo dice: porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Como dice la Biblia, Dios hace que los sabios caigan en sus propias trampas. Dios considera la sabiduría del mundo como una locura. Por el contrario, la sabiduría de este mundo siempre quiere deshacerse de Dios o de ignorarlo. Por esa razón vale la pena conocer bien la palabra de Dios, porque nos hace sabios, y esa es la sabiduría que Dios valora. Por eso el apóstol les aconseja a los corintios: tomen sus decisiones, pero con la sabiduría de Dios y no con la sabiduría humana. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros los cristianos: tomar nuestras decisiones según la palabra de Dios. Y debemos preguntarnos si lo que hemos decidido glorifica a Dios, o como dice un famoso libro que ustedes deben conocer, que se llama En sus pasos. Debemos preguntarnos antes de tomar una decisión: ¿qué haría Jesús en mi lugar?
Lo que decidamos en nuestra vida debe tener la aprobación de Dios para que nos vaya bien. El Señor conoce los pensamientos de los sabios. Así lo dice el Salmo 94:11. El Señor conoce la mente humana y sabe que solo piensa en tonterías. A los sabios, según el mundo, Dios los llama necios. El verdadero motivo de gloriarse, dice el apóstol en 1 Corintios 1:31, es que el que se gloríese en el Señor. Y el 20 dice, siempre el pasaje que estamos viendo, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. El apóstol vuelve a recalcar que los pensamientos de los sabios de este mundo son vanos, son vacíos, por muy buenos que parezcan. Y luego el apóstol aborda otro tema: ¿a quién pertenecen todas las cosas? Es un pasaje un poco complicado, porque dice que no nos jactemos siguiendo a un líder humano en particular. Pues luego les dice: a ustedes, que son la iglesia, les pertenece todo. El 22 dice: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Como he dicho, es un texto complejo, porque Pablo le está diciendo que no se inclinen ante ningún líder humano, ni aún ante los líderes cristianos que habían tenido. Y les dice: no me sigan a mí, ni a Apolos, ni a Cefas, porque son humanos, y ellos le pertenecen a ustedes, porque forman parte del cuerpo de Cristo. Pero también les dice que la vida, la muerte, lo presente, el porvenir, son de ellos. Y yo me pregunto, ¿por qué la muerte es de ellos o es de nosotros? Porque Cristo la derrotó, y la muerte se convierte en ese comienzo de la vida eterna con Dios. Y el último versículo dice: y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y la conclusión que da sobre este asunto es que ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Entonces, ¿para qué afanarnos en todas las cosas materiales de este mundo, si nosotros y todo lo que existe pertenece a Cristo y Cristo pertenece a Dios? Hermanos, las conclusiones de este breve pasaje es: primero, el ser morada del Espíritu Santo es una gran responsabilidad que la debemos recordar siempre, porque siempre estará con nosotros en todo lugar. Esto nos hace ser santos y apartados para glorificar a Dios. La segunda conclusión es que la sabiduría que debemos anhelar es la sabiduría divina, porque esa es la que agrada y valora a Dios. Debemos cultivarla leyendo y poniendo por obra su palabra en todo lo que hacemos. Y la tercera conclusión es que la mayor esperanza que tenemos en este tiempo de incertidumbre es nuestra fe y nuestra confianza que tenemos en Cristo, porque a Él le pertenecemos, porque Él es nuestro Señor y Salvador, y un día estaremos con Él. Entonces, hermanos, nuestro futuro está asegurado. Así es que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, que Él escuchará nuestro clamor en este tiempo difícil que vivimos. Que Dios les continúe bendiciendo y protegiendo. Amén. Amén.